Buenos días y bienvenidos al primer conversatorio de buenas prácticas gestión de recursos humanos en el contexto del COVID-19. Mi nombre es Petit Mesa Hostos y soy la jefa de la Oficina de Bienestar Social y Relaciones Laborales del Ministerio de Educación. Y esta mañana conversaremos sobre un tema muy importante y trascendente, que es el bienestar social y seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19. Para ello me acompañan esta mañana Edilberto Terry Ramos y Alejandro Vilches Peralta, dos líderes de las áreas de recursos humanos, quienes compartirán sus experiencias con nosotros. Vamos a conocer un poquito de ellos. Edilberto Terry Ramos es abogado de la Universidad San Martín de Porres, magíster en Administración de Empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y cuenta con un máster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la Escuela de Organización Industrial de España. Ha laborado como gerente en recursos humanos y funcionario de alta dirección en instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, RENIEC, ESalud, OMPE y SUNAFIL. Actualmente ocupa el cargo de Director General de Recursos Humanos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo, Alejandro Vilches Peralta es ingeniero industrial, magíster en Ingeniería Industrial con mención en Operaciones y Productividad por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha laborado en instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Actualmente labora en la Oficina Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial y es docente de pregrado en Administración Pública. A ambos quiero darles la bienvenida en nombre del Ministerio de Educación. Bueno, esta mañana nos enfocaremos en la primera pregunta de cuál es el rol y cómo se ha logrado fortalecer la gestión de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID-19. No cabe duda que esta pandemia ha ocasionado diversos cambios en nuestros modelos de vida, los cuales han repercutido enormemente en nuestras relaciones laborales, ¿no? Ya instalada la figura del trabajo remoto, se nos hace necesario buscar diferentes estrategias para poder asegurar la integridad de nuestros trabajadores. Como sabemos, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, regula los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales. Pero aunado a ello, como empleadores tenemos la obligación de tener nuestro plan de prevención, vigilancia y control del COVID-19 para asegurar justamente la vida y la integridad de nuestros trabajadores en el centro de labores. Asimismo, en los temas de bienestar nos hemos tenido que reinventar de alguna manera para motivar a nuestros servidores, ya que están haciendo las labores en casa, ¿no? Y enfocarnos en los tres espacios del bienestar, como el espacio físico, el emocional y social. Y el emocional incido porque ya no solamente se trata de mirar al trabajador, sino también darle preponderancia a su familia, manejo del estrés, manejo de la ansiedad, es decir, reinventarnos totalmente y buscar diferentes alternativas para que nuestros servidores sigan trabajando con el mismo ímpetu, ánimo y elevar su productividad. Bueno, sin más preámbulos, le quiero dar el pase a Alejandro, quien nos va a compartir sus experiencias en relación a la primera pregunta. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Petit. Buenos días, señores. Permítanme hacer una compartición. ¿Que se comparte? Sí, Petit, ¿me confirmas? Sí, claro que sí. Ahí. Muy bien. ¿Cuál es el rol que se ha logrado fortalecer y cómo se ha logrado fortalecer la gestión de seguridad y salud en el contexto de COVID? Esta es la primera pregunta. Y como bien lo ha dicho la coordinadora, el principal rol de la seguridad y salud pues, es contribuir en la prevención de riesgos laborales para evitar accidentes, enfermedades y generar condiciones adecuadas al trabajo. Muy bien, en este contexto COVID, ¿cuál es ese rol y qué se ha logrado fortalecer? Permítanme entonces indicarlos. El COVID
si bien es un riesgo laboral en estos momentos, no exclusivamente laboral, pero es un riesgo que está presente en todas las organizaciones y centros de trabajo, es solo un agente, es un agente biológico. Recordemos pues que existen una cantidad de agentes físicos, químicos, biológicos, etcétera. El COVID es un agente biológico, pero a pesar de ser solo biológico y las obligaciones y exigencias nos han permitido desarrollar y fortalecer, en este caso, la seguridad y salud. Quiero comentarles algunas experiencias y algunos puntos que desde mi punto de vista considero que pueden ser adecuados para resaltar ese rol de fortalecimiento. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo en las organizaciones? Claro, en aquellas organizaciones que están adecuadamente gestionadas. Lo primero, gestión y asignación de los equipos de protección personal. En muchas organizaciones no se daba la entrega de EPP, antes del COVID inclusive. Sin embargo, hoy me atrevo a decir que no existe una organización en la que no se entreguen los equipos de protección personal. Y no es solamente entregar, sino que hay que elaborar fichas técnicas, registros, controles de calidad. Hoy hemos visto que la gestión de la seguridad y salud se ha fortalecido debido a que el equipo que conforma el servicio de seguridad y salud ha debido prepararse para controles de calidad. ¿Cómo verificar, por ejemplo, si esa mascarilla es la adecuada? Si cumple con los estándares nacionales e internacionales. Hoy tenemos en todas las organizaciones equipos de profesionales que están fortalecidos en fichas técnicas, identificación de EPPs, entre otros. Y claro, si no lo hay en su organización, es un punto a fortalecer, ¿ya? Yo recuerdo alguna vez cuando estuve en el ministerio anterior en salud, cuando nos llegó el EPP, las mascarillas, me acuerdo que hicimos una compra gigante de mascarillas y debido a evitar la contaminación de estas mascarillas, pues solamente abrimos algunas cajas, ¿no? Para no contaminarlas y verificamos si esas cajas estaban en un muy buen estado. Pero al momento de distribuirlas vimos que había una cantidad enorme de productos que no cumplían con las adecuadas especificaciones técnicas. Se rompían, algunos no tenían su aplicador nasal, entre otros. Entonces, el COVID nos ha permitido fortalecer en estos momentos la gestión de los equipos de protección personal. Es algo que debemos fortalecer en todas las organizaciones. Otro de los puntos fortalecimientos es el relacionado con el Comité de Seguridad y Salud. Los comités están súper involucrados. Deben estar involucrados y la ley les obliga a estar comprometidos porque además deben aprobar el plan COVID y deben hacerle seguimiento y evaluación. Eso también ha ayudado porque muchas organizaciones no tenían comité de seguridad o el comité había vencido o no se reunían, por ejemplo, mensualmente. Hoy día vemos que todas las organizaciones deben tener un comité que mensualmente, por lo menos una vez al mes, se reúnen. Repito, si usted no tiene su comité de seguridad en estos momentos, debe implementarlo y debe constituirlo y que cumpla con sus funciones. Otros puntos a resaltar como fortalecimiento en esta etapa dura del COVID es el profesionalismo en la materia de seguridad y salud de los gestores de recursos humanos y otros inclusive. ¿A qué me refiero? A que hoy tanto jefaturas, áreas de bienestar social, de otras áreas relacionadas con la gestión de recursos humanos, se han involucrado tremendamente en lo que es seguridad y salud en el trabajo. Hoy todos los profesionales del área no se puede permitir que solo exista un equipo de personas o una o dos personas relacionadas con la seguridad y salud. Hoy todo el equipo que involucra recursos humanos está bastante compenetrado con el tema de seguridad y salud. Debe entender, por ejemplo, en la vigencia actual de los lineamientos de seguridad, debe las medidas de prevención, sensibilización, entre otros. Esto también ha ayudado bastante. Hoy me cruzo con muchos gestores de recursos humanos y ellos conocen mucho de seguridad y salud. De por sí, en las sesiones anteriores de este conversatorio, hemos visto que se ha involucrado bastante la seguridad y salud en todos los temas relacionados con capacitación, contratación de personal, entre otros. Un liderazgo tremendo de los equipos. Cuando se generó el COVID, cuando se dio la cuarentena obligatoria,
Les cuento, yo tenía a cargo un equipo, un servicio médico, médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, entre otros. Y cuando llegó el primer caso de COVID, pues nadie lo quería atender. Había un temor tremendo. En mi equipo había profesionales en ingeniería. También tenían miedo. No querían acercarse, no querían hacer inspecciones, entre otros. Por los temores, por la falta de información que existía sobre el COVID, ¿ya? Tanto de manera médica como de manera formal de las instituciones relacionadas. No había información. Uno pensaba que podía contaminarse, existían ideas de que se podía contaminar en el aire, si la distancia podía ser de 1 metro, de 2 metros. Había un temor tremendo en todas las organizaciones, el tratamiento del COVID, si algún trabajador estaba con COVID, entre otros. El caso cero que sucedió en mi institución hizo que todos los pisos quisieran retirarse de la sede porque tenían miedo y bueno, no se sabía cómo actuar realmente, ¿no? No había una base firme respecto a cómo actuar. Hoy se ha superado bastante. Los profesionales, los que estamos involucrados en esta materia de seguridad y salud, pues han tenido que asumir un liderazgo con el equipo en general para evitar esos temores y esos miedos. Esto se lleva manejando pues lo que es la formación, la capacitación, la asignación de equipos, la preparación y teniendo claro las áreas y las medidas de prevención. Hoy esto es un punto a considerar en el fortalecimiento de la gestión de SST. Los profesionales de la seguridad y salud también se les ha dado una importancia tremenda en el tema de salud ocupacional, la vigilancia de la salud ocupacional. Hoy todas las organizaciones cuentan con un profesional de la salud. Es obligatorio que lo cuenten. Repito, la exigencia de contar con un profesional ya existía desde antes del COVID, pero algunas organizaciones la cumplían y otras no. Y está limitado a cierta cantidad de trabajadores o la actividad de riesgo. Hoy todas las organizaciones cuentan con un profesional, por lo menos uno, si no son dos, relacionados con la vigilancia de la salud ocupacional. Fortalecimiento entonces de la gestión de la seguridad y salud. La vigilancia de la salud ocupacional se ha visto bastante fortalecida. Si bien está dirigido a lo que es COVID, esto conlleva a que la presencia de un médico ocupacional, una enfermera ocupacional y la vigilancia permanente de las condiciones hace de que este punto hoy por hoy esté bastante fortalecido. No quiero decir de que la presencia del COVID ha sido algo bueno. Definitivamente todos estamos sufriendo las condiciones, sean en nuestro centro de trabajo o familia, pero dentro de este contexto del COVID-19 pretendemos, o en este momento esa es la idea, identificar aquello que podemos resaltar como fortalecimiento de la gestión. Estos puntos a ustedes que están participando en este evento también debería hacerles familiar. O sea, ustedes también deberían haber visto fortalecida su gestión en los puntos que estoy mencionando. Y si ustedes identifican de que no es así en su organización, pues ya tienen identificado entonces un punto al cual resaltar. Otro, la misma salud ocupacional ha permitido identificar comorbilidades, identificar niveles de riesgo de contagio entre los trabajadores, planes de salud mental, entre otros. La vigilancia de la salud ocupacional se ha visto fortalecida. Hoy sabemos quiénes tienen comorbilidades, cosa que probablemente antes del COVID no existía. Presupuestos también. A lo largo de los años que estuve elaborando en ciertas entidades públicas rectoras sobre la materia de seguridad y salud, muchos se quejaban de que no había presupuestos para la prevención del COVID. Hoy la ley del presupuesto público considera ya montos para lo que es la lucha y prevención contra el COVID. Eso ha permitido que las áreas de recursos humanos y los involucrados puedan participar y puedan aplicar medidas preventivas. Es una cosa también muy resaltante, ¿ya? Es un fortalecimiento porque contamos ya con algunos presupuestos, unos más, unos menos, pero ya se ha considerado la seguridad y salud, si bien se dirige a la prevención COVID, esto conlleva a la mejora de las condiciones laborales en seguridad y salud en el trabajo. Aforo, ergonomía, puntos que quizá en algún momento, especialmente en las entidades públicas, no era muy en detalle. Sabemos que hay, por ejemplo, ministerios en una oficina donde deben haber 10 escritorios, pues hay 15, hay hasta 20 escritorios.
los aforos son bastante limitados. Hoy esto se ha visto fortalecido para aquellos que realizan la labor presencial o la labor mixta. Finalmente, quiero resaltar entre estos puntos de fortalecimiento el impulso que se le ha dado a la capacitación virtual y a las labores de sensibilización en general. Hasta el año 2020 existía la disposición, hasta el año 2019, disculpen, hasta el año 2019, finales del año 2019, existía la disposición de que las capacitaciones solamente o se tenían que dar de manera presencial. Estas capacitaciones en seguridad y salud, estas mínimo 4 al año, se daban de manera presencial. Hoy, a raíz del COVID, se impulsó la capacitación virtual. Recientemente, en este año 2021, una nueva modificatoria del reglamento de la ley ha impulsado entre la capacitación esencial para ciertos puntos y el impulso hacia la capacitación virtual. Algo que no se daba, no solamente en las entidades públicas, sino además también en las entidades académicas. Estos son algunos puntos que estoy mencionando como fortalecimiento a la gestión de la seguridad y salud en el contexto COVID, especialmente en las entidades públicas. Voy a dar pase a Edilberto Terry para que pueda continuar entonces con esta presentación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por la invitación al Ministerio de Educación. Efectivamente, como dice muy bien Alejandro, hay muchos temas que se tienen que fortalecer, ¿no? Principalmente el tema del liderazgo. El liderazgo es muy pobre actualmente, ¿no? Y lo que genera es que no se siga y no se complete la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones. Entonces, igual, ante la pregunta, ¿cuál es el rol y cómo se ha logrado fortalecer la gestión de seguridad y salud en el trabajo en el contexto del COVID? Claro, Alejandro muy bien nos ha dicho qué es lo que tenemos que fortalecer y el rol principal que tiene a cargo, la oficina que tiene a cargo este rol de implementar ese sistema de seguridad y salud del trabajo son las oficinas de recursos humanos. Recordemos que, y les hago más o menos les cuento los antecedentes de cómo era y cómo es ahora, ¿no? Efectivamente, como dijo Alejandro en sus inicios, cuando se emite la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y su reglamento, la primera vez, se llegó a implementar poco a poco en el sector privado. El sector público fue un sector olvidado para temas de seguridad y salud en el trabajo. Tanto es así que la normativa que salió en su momento establecía que para el sector público el sistema de seguridad y salud del trabajo sigue implementado. Edilberto, disculpa la interrupción. ¿Podemos ver tu PPT? Creo que no estamos compartiendo en estos momentos. Oye, ¿sí? a ver, vamos a ver. Sí, ahora vamos a ver. Espérate, vamos a un ratito. Gracias. A ver, compartir contenido. No, todavía no. Tampoco. A ver. Oye, vamos a ver. A ver, compartir contenido. ¿Ahora? ¿Tampoco? No, todavía no podemos ver. A ver, deja de compartir, vamos a poner acá. Compartir. Bueno, son... a ver. ¿Hasta ahora? No, todavía no. Uy. Vamos a ver otra vez. O vamos a hacer una situación... Bueno, pero en todo caso, vamos a ir con voy a tratar de compartir. Sí, si claro, no, sigamos. Si en esta oportunidad no pudiese compartirlo, no se ve, ¿cierto? No se ve. No se ve, pero sí, sigamos en todo caso, Edilberto. Es una falla técnica de las que nos puede pasar. Sigamos. Ya, perfecto. Entonces, miren, entonces, como les comentaba, más bien vamos a ver cómo arreglamos esto para la segunda pregunta. Miren, lo que es importante señalar que cuando salen las normas que regulan la seguridad y salud del trabajo, fue destinada inicialmente para el sector privado. El sector público fue un sector muy olvidado, tanto es así que en la primera normativa se estableció que en el sector público se iba a implementar este sistema de forma progresiva y de acuerdo a temas presupuestales, lo que generó un gran problema, ¿no? Este tema fue poco a poco aclarado por el Ministerio de Trabajo en el año 2012,
cuando el Ministerio de Trabajo emite una guía para implementar el sistema en el sector público. A partir de eso ya se va formalizando aún más el tema, y a partir del 2014, con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que establecen los 7 subsistemas que debe contener el sistema de gestión de recursos humanos, se establece en el 7º subsistema, que es el subsistema relacionado a las relaciones humanas y sociales, un capítulo, un proceso vinculado a seguridad y salud del trabajo, y establece a las oficinas de recursos humanos como responsables. Ahora, ¿cómo debo hacer yo como una entidad pública para poder ver el tema de poder implementar el sistema de seguridad y salud del trabajo en nuestra organización? Primero, tenemos que formar una cultura de seguridad y salud del trabajo, una cultura que va a estar sustentada necesariamente en el trabajo de los líderes naturales, que tenemos que nosotros identificar y de acuerdo a ello poder tenerlos como aliados, un mapa de actores a través de los cuales podemos nosotros determinar cómo es que poco a poco vamos a ir implementando el sistema, una campaña intensiva de comunicación interna, capacitación a los miembros del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, y ahí viene el segundo, el principal actor que tiene que estar a la mano con las oficinas de recursos humanos, que son los comités de seguridad y salud del trabajo. Les comento, antes de yo ingresar al Ministerio de Educación, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, yo me estuve desempeñando como superintendente de SUNAFIL. Nosotros hemos realizado en algunas entidades públicas del régimen laboral de la actividad privada, nos dimos con la sorpresa que no contaban con un comité de seguridad y salud del trabajo conformado. Y por lo tanto, eso acarreaba aún más el tema de, actualmente, ante esta lamentable pandemia que vivimos, esta lamentable situación ha generado que todas las entidades públicas, todos nosotros, todos los trabajadores y trabajadoras, veamos una manera de innovar dentro de una crisis. Y esta innovación dentro de esta crisis se ha vinculado netamente y principalmente a aprobar los planes de vigilancia, control y prevención del COVID en los centros de trabajo, ¿no? Son planes que necesariamente tienen que ser aprobados por los comités. Actualmente la labor principal en temas de seguridad y salud del trabajo se ha enfocado directamente a que las entidades públicas deben contar con este plan, porque es cierto, hay algunas actividades que son esenciales que no deben parar. Hay actividades que también tienen que continuar, pero también es cierto que nosotros como recursos humanos tenemos que garantizar que el centro de trabajo sea un sitio seguro para que pueda ser el trabajador y trabajadora no pueden ser expuestos a un contagio. Es cierto, el contagio se puede dar en la calle, se puede dar en los mercados, en las bodegas, pero la idea es mantener el centro de trabajo seguro, un trabajador seguro, un trabajador tranquilo, es un trabajador obviamente tener la mayor productividad. Por eso, debemos trabajar, sí, pero seguros. Y eso implica dentro del plan 7 acciones principales que están vinculadas a temas desde la limpieza y desinfección de ambientes, evaluación del cuerpo médico previo al regreso o retorno de los trabajadores al centro laboral, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal, la entrega de EPPs, como dijo Alejandro muy bien, antes no se sabían utilizar los EPPs, ahora sí se utilizan los EPPs, poder establecer cuáles son los niveles de riesgo de los trabajadores frente al contagio del COVID, poder dividirlo en nivel medio, bajo, alto y muy alto, y de acuerdo a eso entregar EPPs, proporcionar pruebas de descarte COVID a las actividades de alto y muy alto riesgo, que puedan a nosotros poder controlar que el trabajador esté seguro, y sobre todo mantener una vigilancia exhaustiva a través del cuerpo médico de control de la salud de los trabajadores y trabajadoras frente al COVID. Esto es todo lo que se ha fortalecido. Existe un gran reto de las oficinas de recursos humanos de poder ir a la par con socios y aliados estratégicos que son los otros gerentes, los otros jefes, los jefes de los órganos de línea, y sobre todo los trabajadores y trabajadoras que tienen que saber que existe una necesidad de poder acudir al trabajo seguros, preservar su salud y cuidando también a lo de los compañeros. Eso es por mi parte. Más bien voy a pasarles por correo electrónico mi archivo para poder compartirle al PPT a la segunda pregunta. Petita, adelante, por favor. Paso el PPT. Gracias. Gracias, Edilberto, Alejandro. Bueno, podemos ver que hoy más que nunca la pandemia evidencia una preponderancia de la seguridad y salud en el trabajo para el desempeño del
trabajo decente, ¿no? Necesitamos garantizar a nuestros servidores espacios seguros y saludables. Como bien mencionaba Alejandro, las asignaciones de ETP, los comités de seguridad y salud en el trabajo, en verdad es un trabajo conjunto, no solamente del empleador, sino también de los servidores, como usar los equipos de protección personal, las mascarillas. Ayer Ricardo Matallana nos conversaba de algo muy importante, que es comunicar, comunicar, comunicar. Siempre hay que estar comunicando y dar la información fidedigna a nuestros servidores, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Acorde con la política sanitaria y las nuevas exigencias que se vienen dando en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Pues bien, vamos a empezar a desarrollar nuestra segunda pregunta. A ver, y ¿cuáles han sido los principales retos para abordar las demandas frecuentes de bienestar? Que es otro de los puntos que tenemos esta mañana, ¿no? Alejandro, te escuchamos. Conforme. Muy bien. ¿Cuáles han sido entonces los principales retos para abordar las demandas frecuentes de bienestar? ¿Por qué hablamos de bienestar y de seguridad y salud? Especialmente esto va dirigido a aquellos que nos están siguiendo por las redes, pero que no son servidores públicos. Porque como esto está en YouTube, en Facebook, pues he visto que varios participantes o varios escuchas son del sector privado. Lo que pasa, como bien lo dijo Edilberto, en el Estado se han diferenciado subsistemas dentro del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Entonces, bienestar y seguridad social dentro de las relaciones sociales del Estado están de la mano. ¿Cuáles son los principales retos, entonces? Principalmente en este contexto COVID. 1. Organización para afrontar la pandemia. Recordemos que cuando se generó el primer aislamiento fue un domingo y las organizaciones tuvieron un reto tremendo. ¿Cómo organizarnos para que la organización siga funcionando? Para que se brinden los servicios esenciales. ¿Cómo manejar el trabajo remoto? Fue muy duro. O sea, muchos servidores fueron a su casa, estuvieron en aislamiento y no había forma de poder coordinar y trabajar. ¿Qué en el caso de bienestar social? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo los trabajadores, el equipo de psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, puedan organizarse para afrontar la pandemia? Porque hay trabajadores que requieren sus servicios ahora estando en aislamiento, otros yendo a trabajar, inclusive otros en hospitales. Hay un punto tremendo en los principales retos que tiene bienestar social y es el estrés que tienen los trabajadores. Hoy, ya casi un año de esta pandemia, muchos, por ejemplo, los servidores públicos, especialmente aquellos que tienen comorbilidades, grupos de riesgo, están en su casa. Algunos están pensando sus horas haciendo labor remota, pero en otros no es posible. Yo la pandemia la afronté trabajando en el equipo como jefatura de seguridad y salud en el trabajo. Y recuerdo muchos choferes que eran mayores de 65 años y ellos tenían que estar en su casa, no podían hacer compensación de trabajo remoto. Y ellos estaban súper estresados. Venían, o sea, a pesar de que no deberían acudir a trabajar, pues ellos venían y hasta algún trabajador lloró debido a que no tenía qué hacer en su casa o tenía miedo de que la organización lo vaya a despedir porque no estaba haciendo trabajo, ¿ya? Entonces, eso sucede con muchos trabajadores, con muchos servidores a nivel nacional, en todos los sectores. Muchos trabajadores están estresados porque consideran deber demasiadas horas. ¿Cómo compensaré? Eso les estresa, su cabeza bulle de ideas. Hay un tema tremendo en el tema de salud mental y en el tema del trabajo, en el caso de bienestar social. Un reto tremendo para afrontar. Hoy seguimos en plena pandemia, estamos hablando de la segunda ola. En algún momento esto va a tener que bajar. ¿Cómo compensar, por ejemplo, aquel trabajo no efectuado? Esto, hoy por hoy, me permite decir, yo lo veo, hoy estoy en el Poder Judicial,
y veo también una cantidad tremenda de trabajadores que están muy estresados a la expectativa de saber cuáles van a ser las medidas que su organización disponga. Un reto para bienestar es también la salud mental de los, especialmente de aquellos servidores que están en aislamiento desde hace mucho, casi un año ya, y aquellos servidores que han tenido que afrontar alguna pérdida familiar de repente o algo muy cercano, ¿ya? Recuerdo mucho el caso de una trabajadora que su esposo era 276, era nombrada, y su esposo falleció por COVID. Al día siguiente presentó su renuncia al ministerio. O sea, ya no deseaba trabajar, presentó su renuncia y apagó su celular. Entonces, pues, fue una tremenda alerta, ¿no? ¿Qué pasa? Una trabajadora siendo estable, siendo nombrada, presenta su renuncia y apaga el celular y se aísla en su casa a raíz de la muerte de su esposo. ¿Qué puede pasar por la cabeza de los trabajadores? Inmediatamente el equipo de bienestar social tuvo que acudir a su domicilio, fueron un grupo de psicólogos a trabajar con ella durante una semana, por 1000 temores distintos, tanto del trabajador como del equipo de bienestar. Hoy sigue siendo eso un reto para abordar en estas demandas que se cuentan en el contexto COVID. Bienestar brinda un apoyo tremendo al servidor, por supuesto, o lo debe brindar. Servidor, especialmente al servidor contagiado, pero también a su familia. Repito, quizá siendo pegados a la letra, pues no correspondería que el equipo de bienestar social atienda o brinde algún tipo de apoyo a la familia que pueda contagiarse. Finalmente, yo soy un servidor, no mi esposa, pero debido al entorno familiar, esto afecta al servidor mismo, al rendimiento mismo del servidor, entre otros. Bienestar, un reto tremendo. ¿Hasta dónde apoyo al servidor y a su familia en este contexto COVID? ¿Ya? Hay organizaciones muy bien planteadas con equipos y protocolos adecuados. Otros todavía no afrontan este tema, así que es un reto para que los equipos de bienestar que están en estos momentos escuchando la transmisión puedan considerar qué estamos haciendo, qué podemos hacer, hasta dónde se nos permite hacer también, hay una delgada línea sobre hasta dónde me corresponde, hasta dónde podría y hasta dónde no. La gestión de seguros, de EPS relacionadas con el contexto COVID. Si bien el COVID-19 ha sido considerado como una enfermedad profesional, pero esto es solo para los servidores asistenciales de salud. O sea, yo, servidor, me contagio en mis instalaciones probablemente, en un contexto de pandemia no se puede determinar eso, pero si yo me contagio, esto es una enfermedad simplemente, no es una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque yo no soy un servidor de la salud asistencial, no estoy trabajando en un hospital, UCI, etc. Vale recordar en este contexto COVID y a lo largo de este conversatorio de buenas prácticas que se ha referenciado mucho la opción del trabajo remoto. Y es cierto, es una tremenda medida de protección, de prevención para los servidores. Pero irónicamente, aquellos que estamos involucrados en la seguridad y salud en el trabajo, pues nuestra labor es más de prevención, de impulso, de inspecciones, de implementar medidas preventivas. Muchos de quienes trabajamos en el área de seguridad y salud, ingenieros, médicos ocupacionales, pueden ser abogados, psicólogos, según el equipo que esté organizado en cada institución. Somos un equipo que hacemos mucha labor presencial o mucha labor mixta. Repito, ¿por qué? Porque si mi institución tiene un equipo mínimo de personas que están haciendo labor presencial, labor mixta, por los servicios esenciales, estos trabajadores deben estar mucho más protegidos, mucho más protegidos. ¿Cómo los protegemos? Garantizando el cumplimiento de los lineamientos que lo explicó hace un momento Edilberto, los lineamientos de prevención que están indicados por la autoridad sanitaria del país. Evaluar que existan los medios de desinfección, de higiene, entrega de EPP en el momento adecuado, las medidas, los aforos, las medidas preventivas, las inspecciones, los monitoreos de síntomas, entre otros. Entonces, retos para afrontar por las demandas de bienestar. La gestión de los seguros.
especialmente aquellos servidores que llegan que su estado de contagio es mayor, llegan a hospitales, inclusive se nos da el caso de que algunos fallecen. He visto buenas prácticas en instituciones también. Bueno, su organización, su presupuesto, entre otros, lo ha permitido. Hoy, por ejemplo, aquellos que estamos realizando labor semipresencial, o sea, yo ayer estuve, por ejemplo, en mi centro de labores. No hay donde almorzar, por ejemplo. No hay restaurantes, están cerrados. Uno por ahí que brinda los servicios de delivery, pero no hay comedores, no hay entre otros. Hay organizaciones que están asignando refrigerios a sus trabajadores, ¿sí? Porque es una cantidad relativamente controlable, con una cantidad de servidores pequeña podría ser. Entonces hay entidades que están afrontando refrigerios, por lo menos para calmar hasta que lleguen a su domicilio. Inclusive existen organizaciones que para evitar que sus servidores que tienen que hacer labor presencial, por ejemplo hospitales, se les brinda lo que son las movilidades, la contratación de una cúster, de un bus, de previsión, para evitar que nuestros trabajadores tengan que tomar este servicio de transporte público. Buenas medidas, buenos retos para abordar en lo que es la demanda frecuente de bienestar. Voy a dar pase entonces a Edilberto para continuar con esta pregunta sobre los retos para abordar las demandas frecuentes de bienestar. Adelante, Edilberto. Edilberto, tu micrófono, por favor. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí tenemos ya la ayuda del equipo de nuestra educación para poder pasar el PPT. Uno de los retos que tenemos y que voy a comenzar ahora, porque justo se da con el tema, es el problema de la virtualización del plan de bienestar social. Ahora tenemos que adecuarnos más que todo a poder estar atentos a actividades principales de un plan de bienestar social. Tenemos que manejar a través de mecanismos remotos como esta reunión. Claro, como pueden ver, existe una serie de situaciones a través de los cuales tanto los jefes como los trabajadores van a tener que adecuarse poco a poco a estos medios digitales, y estamos todavía adecuándonos, todos, yo me incluyo principalmente, y ese es el tema de la presentación del día de hoy, de los problemas informáticos. Bueno, regresamos a la matriz que estoy presentando. Miren, uno de los principales retos que he encontrado a través de la experiencia que tengo, estando a cargo de varias oficinas de recursos humanos, de varias entidades públicas, es que no existe una cultura organizacional definida. O sea, no existe puede existir de repente un documento de gestión donde te defina qué cosa es una cultura de la organización, pero realmente no existe la manera de poder determinar cuál es. ¿Qué es una cultura organizacional? Es el ADN de la entidad. La cultura de ASUNAT es muy distinta a la cultura del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Defensa. Es el ADN, es el ser de la entidad. ¿Y por qué es importante eso? Porque todo plan de bienestar social que nosotros debemos de desarrollarlo en base a la cultura que tenemos. Una vez que nosotros identificamos nuestra cultura, verificamos cuál es la cultura que deseamos, ¿no? Y en base a eso es que desarrollamos todas las acciones de personal que puedan a mí darme una formación de una sostenibilidad de las acciones que voy realizando para llegar a darle el match a la cultura de la organización. El reto principal es la cultura organizacional. El segundo reto que hemos encontrado siempre, y ahora es mayor todavía, es que generalmente existe un presupuesto institucional muy limitado para temas de bienestar. Obviamente estas limitaciones presupuestarias que existen se han incrementado aún más ahora, toda vez que se ha dado más prioridad ahorita a los temas de seguridad y salud del trabajo, que conforma parte de las relaciones humanas y sociales de recursos humanos, es verdad, pero tenemos que nosotros priorizar. Y esa priorización del presupuesto lo que genera en las organizaciones es que las oficinas de recursos humanos tienen que ser más creativas de lo que usualmente son. Y esa creatividad se va a sustentar en poder hacer mucho con poco.
¿no? Y no solamente eso, sino hacer mucho con poco y que sea sostenible, ¿no? Para generar un tipo de valor agregado, un valor público de las acciones de bienestar frente al personal y a los servicios públicos que se ofrezcan a la ciudadanía. Otro reto ahorita importantísimo que se está dando en este contexto es el tema de la pandemia del COVID, ¿no? ¿Qué se ha generado? Se ha generado ahorita que se ha ido, poco a poco vamos conociendo más qué es cómo es esta enfermedad, el COVID-19. El miedo que existe entre los trabajadores es bastante alto. La intranquilidad que existe entre los trabajadores también lo es. En el Estado se ha priorizado el trabajo presencial, ¿no? Perdón, se ha priorizado el trabajo remoto. Sin embargo, aquellas actividades que tienen que darse sí o sí, que es lo menos, pero se da, que es la actividad presencial y la actividad mixta, se genera pues dentro de un ámbito de miedo que no solamente implica ese temor, sino que implica una afectación de la salud mental de los mismos trabajadores y de sus mismas familias, ¿no? Les pasará a ustedes, cada vez que yo voy a trabajar, por ejemplo, de mi casa hay toda una ceremonia de despedida que a mí realmente me da también bastante preocupación, porque el miedo, uno ve que el miedo no es solamente de uno, sino de la familia en sí. Y esto ha generado, ¿qué? Otro reto que tenemos que ver, que existe un desequilibrio entre el trabajo y la familia. O sea, ese desequilibrio de las personas que salen, la preocupación de la familia, del trabajador, trabajadora que sale, y del que no sale, que es el que desarrolla trabajo remoto, existe un desequilibrio emocional, desde del cual no existe muy bien definido, muy bien delimitado, en qué momento es que el horario de trabajo inicia, en qué momento el horario de trabajo concluye. Tiene para esa razón, tiene que seguirse una serie de tips, como son la de mantener un horario, no desatender las horas de desayuno, almuerzo y comida, realizar pausas activas, poder desarrollar también un horario definido de qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer, y poder diferenciar entre lo que es trabajo y familia, ¿no? Y eso es un problema. Particularmente yo, por ejemplo, el día a día que tengo, voy trabajando constantemente con la compañía de mi hijo, y mi hijo a veces no entiende que el trabajo es un momento. Yo también, claro, yo me desespero por poder atender a mi hijo y al trabajo al mismo tiempo, y genera un desequilibrio en ese momento. Otro reto que tenemos es, como comentaba inicialmente, la virtualización de los planes de bienestar social. Por ejemplo, las actividades de Navidad y de vacaciones útiles en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables lo hemos realizado netamente virtual. El tema de Navidad se desarrolló abarcando cerca de 250 niños que se conectaron, así como lo estamos haciendo ahora, a través de este mecanismo de reunión virtual, con una serie de actividades en beneficio de la familia, que integraba un poco más, obviamente, la relación trabajo-familia. Asimismo, las vacaciones útiles que estamos llevando a cabo se está desarrollando también a través de estas plataformas. Y eso está alineado a la poca costumbre del uso de los medios digitales por parte de los jefes y los trabajadores. Hay jefes que generalmente son aquellos que han desarrollado por costumbre actividades operativas, que se desesperan y dicen que no pueden trabajar de forma remota, que necesitan ir de forma presencial, y no solamente ellos, sino tienen la necesidad de convocar a todo su personal para que vayan y puedan trabajar como se desarrollaba antes. Eso es lo que se tiene que cambiar. Estos son los retos que tenemos principalmente para poder atender las demandas frecuentes de bienestar social que se están dando ahorita en este marco de la pandemia de coronavirus, que espero que pronto acabe, ¿no? Gracias, Petit. Wow, ¿qué tales retos que tenemos en el área de bienestar social? Como lo ha mencionado Edilberto, ¿no? Yo creo que el más importante es el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, ¿no? Como dicen, ¿no? A veces los bebés no entienden que estamos trabajando, entonces ahí se nos acumulamos estrés, ansiedad, ¿no? Por eso que es muy importante enfocarnos en el servidor, pero también preocuparnos en sus familias, ¿no? Ahora es buscar mecanismos para poder llegar a ellos, mecanismos de contención emocional, como lo dijo Alejandro, ¿no? Esto hoy más que nunca es totalmente relevante, ¿no? Ver las alternativas de motivación a través del uso de los medios tecnológicos de información para actividades como Navidad, los aniversarios y diversas actividades, ¿no? Que nos permita estar conectados, ¿no?
Claro, lo ideal y es a donde estamos enfocando todas las entidades es a tener a la mayoría en trabajo remoto. De hecho, aquí en el Ministerio de Educación aproximadamente tenemos un 97,5% de servidores en trabajo remoto, ¿no? Siempre hay posiciones que requieren actividades presenciales o semipresenciales. Y como lo comentaron, ¿no? Los equipos de seguridad y salud en el trabajo estamos aquí presentes, ¿no? Porque tenemos que cuidar que se respeten todos los lineamientos, todos los protocolos para otorgarles a los servidores ambientes seguros y saludables. Ahora, vámonos a la tercera pregunta y aquí quiero invitar a las personas que nos están escuchando que hagan sus preguntas, que con esta última pregunta vamos a absorber las mismas. Nuestra tercera pregunta está enfocada en qué lecciones hemos aprendido y qué buenas prácticas hemos implementado en seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, ¿no? En nuestras entidades, Edilberto y Alejandro nos van a compartir sus experiencias, ¿no? En los diversos puestos de trabajo que han estado dentro del contexto del COVID-19. Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias. Iniciamos entonces. Bien. ¿Qué lecciones hemos aprendido entonces? Lo que ya hicimos, ojo, esto no acaba, como bien lo dice Edilberto, tenemos todavía prácticamente todo este año 2021, pero hay buenas prácticas que venimos implementando tanto en seguridad y salud como en bienestar. Por ejemplo, yo rescato, a pesar que también conozco de entidades en que los comités muchas veces su apoyo es limitado, pero la gran mayoría hay un involucramiento de los sindicatos inclusive y de los comités en apoyo del empleador. Esto no es una lucha entre trabajadores y empleadores, no, todos estamos involucrados. Las buenas medidas que se apliquen en la organización nos benefician a todos los servidores, indistintamente del puesto, el cargo, el rango, etc. Un mayor involucramiento de los comités. Considero esto adecuado. Lecciones aprendidas o buenas prácticas, por ejemplo. La evaluación de riesgos es continua. Hoy por hoy, los trabajos, por ejemplo, aquellos estudios hiper que nos permiten identificar los peligros, los riesgos, son mucho más implementados, constantemente revisados. Tengo una demanda tremenda en las sedes, por ejemplo, donde laboro y donde estuve el año pasado, en el cual las organizaciones vienen evaluando los riesgos para continuar implementando medidas de prevención. Ojo, no es que ya implementé y ahora no hago nada durante el año, solamente sigo mirando a ver que se cumpla aquello que está escrito en el plan. Ojo, el plan COVID, plan de la vigilancia, prevención y control del COVID-19, puede ser un documento muy bonito, muy escrito, el papel aguanta todo. Lo que hay que realizar es la implementación, el monitoreo de que se cumpla, el mantenimiento del sistema. Y esto conlleva a una evaluación constante de riesgos para continuar con las medidas preventivas. Esto, repito, considero también una buena práctica que se viene realizando en muchas organizaciones. El mantener constantemente, ahora que están ingresando nuevos trabajadores, ahora que están aperturándose nuevas sedes o áreas que están siendo derivadas a una labor exclusivamente remota o semipresencial. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Prácticas de higiene. Hoy vemos que todos nuestros servidores, hasta sus familias inclusive, hablamos de la desinfección, lavado de manos, la desinfección de ambientes. Desinfección, no es solamente la limpieza, es desinfección de ambientes, de vehículos, entre otros. Y estas buenas prácticas de higiene nos llevan inclusive hasta nuestra casa, ¿sí? Esto, hoy por hoy, la gran mayoría de servidores, de peruanos en general, viene aplicando buenas prácticas en lo que son la higiene, el cuidado. Es uno de los puntos que más se nos ha puesto en la cabeza. Lavado de manos, desinfección de productos, como bien lo decía Edilberto, cuando sales o cuando regresas a tu casa, es todo un ritual, como te retiras ropa, entre otros, porque
hay una contaminación que no debe ingresar a nuestra casa. ¿Por qué no implementarla en los centros de trabajo? Por ejemplo, en el Poder Judicial lo que tenemos son lavaderos portátiles, además de los servicios higiénicos que están todos operativos y todos abiertos, pero están en la misma entrada para aquel servidor que quiere lavarse ahí mismo las manos y no esperar ingresar a su oficina y de ahí recién ir al servicio higiénico, no. Entre otros, ¿no? La disposición, por ejemplo, de servicios tipo alcohol gel, entre otros, para reforzar estas buenas prácticas. Los equipos multidisciplinarios ha sido una muy buena práctica que se viene realizando en la gestión de los recursos humanos en el contexto del COVID-19. Hoy vemos que el Servicio de Seguridad y Salud no está conformado solo por una persona, un especialista, un analista, no. Están formados por un equipo multidisciplinario. Hay profesionales de ingeniería, hay profesionales en salud, diversos, por ejemplo, médico ocupacional, enfermero ocupacional, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera. Hay un equipo multidisciplinario de profesionales según las necesidades que se generen en cada trabajo. Antes del COVID, la realidad, yo trabajaba en Servir en aquel tiempo y evaluábamos mucho la implementación de estos servicios de seguridad y salud en las organizaciones públicas. Y lamentablemente estaba limitado a uno u otro servidor. Inclusive nos encontrábamos con entidades públicas cuya gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo estaba a cargo de la trabajadora social, que no quiere decir que no es la adecuada, sino que solo a la trabajadora en complemento a las demás funciones que tenía. O sea, no es que la habían reforzado, simplemente le daban la responsabilidad porque era un tema como que quizás hasta a algunos no les importaba mucho, seguridad y salud en el trabajo. Hoy, en todas las organizaciones hemos visto un fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios, que es lo que realmente debe existir y deben implementar en las organizaciones. ¿Qué lecciones aprendidas? El trabajo remoto. A muchos nos ha costado realizar trabajo remoto, ¿sí? Bien lo decía Gilberto hace un momento, algunos por las prácticas de la virtualización, de los servicios informáticos, de que durante 20 años he trabajado presencial y ahora no me veo trabajando remoto, entre otros. Más aún, las organizaciones, las entidades públicas, no tenían implementados sistemas, por ejemplo, sistemas de trámite documentario, firmas digitales, entre otros. Entonces, realmente generaba la realización de ciertos equipos en lo que era presencial. Hoy, la gran mayoría, todas las entidades públicas realmente, vienen realizando trabajo remoto en porcentajes importantísimos. Lo comentaba Petit en el ministerio, más del 95% de su personal realiza trabajo remoto. ¿Por qué? Por la organización, porque tienen medios virtuales, porque tienen sistemas de gestión documentaria, entre otros. Adecuación al trabajo remoto. Es una lección aprendida. Hoy vemos que ya el trabajo remoto vino, difícilmente se va a retirar. Antes del trabajo remoto por contexto COVID, existía la figura del teletrabajo. Aún lo existe. Sin embargo, el teletrabajo, a pesar de que estuvo impulsado durante varios años, tenía mayor generación. Lo puedo decir, yo trabajé también en el Ministerio de Trabajo y veía que el impulso del trabajo remoto, del teletrabajo, estaba limitado por diversas cosas. Menos aún hablar de seguridad y salud del trabajo en el teletrabajo. Hoy el trabajo remoto es una realidad principalmente en las entidades públicas, principalmente dirigido a aquellos que son grupos de riesgo y de acuerdo a las políticas y organización que maneje cada organización. Esto también ha venido para quedarse, lo que es el trabajo remoto. Los equipos multidisciplinarios en los relacionados principalmente en seguridad y salud han implementado una gestión tremenda en lo que es fichas técnicas, TDR, funciones de los profesionales, protocolos de gestión integrada. Gestión integrada. Anterior al COVID-19, si alguien tenía que comprar alcohol o una mascarilla o una careta, pues simplemente cotizaban y el mercado les ofrecía lo que tenían
y se adquiría de acuerdo a un mejor postor, precio. Hoy hay una importancia relacionada con las características técnicas de cada producto. ¿Tienen certificación internacional o nacional? ¿Está vigente? ¿Cómo es el empaque? ¿Cumple con los estándares? Por ejemplo, en el mercado existen muchísimas, lo más básico, las mascarillas de 3 pliegues, las quirúrgicas descartables. En muchos casos he visto que cortas la mascarilla y no tiene 3 pliegues, tiene solamente 2 pliegues. Por ejemplo, hoy los equipos multidisciplinarios han aprendido a elaborar fichas técnicas, TDRs, especialmente para las funciones de los profesionales que son contratados en este contexto del COVID. Los equipos de seguridad de salud y de bienestar han reforzado en muchas organizaciones, pero las funciones estaban muy vagas. Hoy están bastante bien establecidas y sirven como parámetro para que a nivel nacional puedan ser contratados, por ejemplo, ¿no? Protocolos en una gestión integrada, no es por sede, es por entidad. Fortalecimiento, repito, de la gestión integrada. Hoy, la gran mayoría de entidades públicas tiene sistemas de gestión documentaria. Yo desde mi computadora, acá en mi domicilio, puedo ver todos los documentos que me están llegando y puedo firmar documentos y enviarlos a nivel nacional, entre otros. Puedo tener reuniones, ¿por qué? Porque cuento con los medios informáticos adecuados, o las entidades públicas en muchos casos han permitido que los equipos informáticos sean trasladados a domicilio. Una buena política implementada, por ejemplo, en el Ministerio de Salud en aquel momento fue que los servidores llevaran sus computadoras a su casa. ¿Ya? Lo permitimos relacionado a aquellos que no tenían y aquellos que les faltaba un poco de preparación en temas informáticos, pues se hizo una campaña agresiva para que dominen por lo menos aquellas herramientas necesarias para que su productividad se mantenga, para que puedan hacer compensación de trabajo remoto, entre otros. Hoy eso se ve realmente como una gestión integrada. Algo que está escrito en todas las políticas de seguridad y salud de todas las organizaciones. Cuando usted vea en su entidad una política de seguridad y salud, va a ver que está firmado ahí por el alta dirección de su entidad y ahí dice impulsar, se compromete la entidad a gestionar de forma integrada los sistemas de seguridad y salud. Seguridad y salud no es un tema al margen, sino está involucrado con el resto. Entonces, hoy se ve bastante de eso en todas las organizaciones y en todas las entidades. La prevención en el trabajo y en el domicilio, sea porque los equipos lo impulsan o sea porque los trabajadores mismos lo exigen y lo aplican. Hoy hay mucha sensibilización sobre esta materia. Hoy los trabajadores acuden, se cuidan, usan los equipos de forma adecuada, mantienen su distanciamiento, usan su mascarilla, etc. También es cierto que hay lo otro. Hay personas en general que no necesariamente lo respetan así, pero felizmente son los menos. ¿Qué retos, qué buenas prácticas que hemos aprendido? Mucha formación, promoción de las actividades, de la formación en medios de trabajo remoto, en el estrés para el confinamiento o la salida del confinamiento. Hay mucho de ese tema en las actividades, por ejemplo, de capacitación, en este año más aún, en los programas anuales de capacitación en seguridad y salud y el programa El Servicio de Salud Ocupacional, pues se han impulsado mucho lo que es la formación en trabajo remoto, en estrés, en psicosociales relacionados con el confinamiento. Esto es algo que así nomás no existía. Menos aún hablar de los riesgos psicosociales en el trabajo. Era un tema que alguien lo limitaba al burnout y por ahí un estrés y no más. Sin embargo, hoy hay mucho más desarrollado respecto a estas materias. Considero acciones aprendidas y buenas prácticas que se vienen implementando y que continúan de seguro en otras organizaciones a ver hasta que finalicemos este contexto de COVID. Voy a dar pase entonces a Edilberto para continuar con esta temática. Muy bien, Edilberto. Gracias, Alejandro. Claro, hemos aprendido bastante. Tenemos todavía por aprender muchos temas más. No sé si pueden permitir compartir la diapositiva. Y seguimos aprendiendo, ¿no? Y esa es la verdad.
en este lamentable virus, esta lamentable pandemia, todos los días nos hace aprender algo nuevo, ¿no? Y lo peor de todo, que aprendemos a veces con la muerte de amigos, con la muerte de familiares, con la muerte de trabajadoras y trabajadoras, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos como recursos humanos es ver la manera de poder dar ese soporte, tanto emocional como físico, en el sentido de que tenemos que garantizar centros de trabajo libres de COVID, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿Qué hemos aprendido? Principalmente, yo creo que hemos aprendido 3 temas que son transversales y son muy amplios, ¿no? Pero he querido resumirlo de esta manera. Hemos aprendido a gestionar en medio de una pandemia, a gestionar en el sentido de que hemos tenido que adecuarnos a trabajar de manera remota, hemos tenido que ser líderes para efecto de poder nosotros, que los otros jefes que están acostumbrados a trabajar de manera presencial nos sigan. Hemos tenido que ser aquellos que hemos tenido que sensibilizar a los trabajadores y sobre todo a los otros jefes, directores generales, para que sepan la importancia de poder cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras en el centro de trabajo, ¿no? Es decir, esta gestión en medio de una pandemia lo que ha generado es que trabajemos mucho en el tema del liderazgo. Liderazgo tanto del jefe de recursos humanos como liderazgo también de los jefes de las otras áreas, ¿no? En la premisa que todos tenemos que ser gestores de esta comunicación, de cuidado y de propiciar una cultura de seguridad y salud en el trabajo, y más aún ahora específicamente con el tema del COVID. Gestionar en medio de una pandemia implica reforzar mucho a los comités de seguridad y salud del trabajo, a los supervisores donde no lo hay, a los subcomités de seguridad y salud del trabajo, si es que hay otras sedes, ¿no? Que todos puedan trabajar de forma aliada. Yo les cuento algo simpático sobre ese punto, por ejemplo, de trabajar de forma aliada. Dentro de todos los ministerios que he estado, siempre, de manera, la parte inicial de implementación de los sistemas de seguridad y salud del trabajo, los comités de seguridad y salud del trabajo más se habían sindicalizado y las reuniones más parecían negociaciones colectivas, donde no era el lugar para negociar, sino para eso están otros ámbitos donde uno puede negociar colectivamente algunos pedidos. Y a veces no se avanzaba mucho. Con el tema de la pandemia, absolutamente todos los integrantes del comité se han puesto la camiseta y han priorizado los temas del plan de vigilancia y control del COVID, porque saben que de esa manera favorecen a todos, ¿no? Entonces, eso es gestionar dentro y medio de una pandemia. Hemos aprendido a gestionar a través de estos medios digitales, a través de estos medios remotos, poder generar convocatorias del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo de forma virtual, poder aprobar los planes de trabajo de este año del comité, los planes del servicio de salud del trabajo, los planes de capacitación de seguridad y salud del trabajo que aprueba el comité. Estamos revisando los reglamentos internos de seguridad y salud del trabajo. Lo importante es que estamos priorizando el tema remoto, que es para poder cuidarnos. Y sobre todo este tema que nos ha enseñado que tenemos que fortalecer mucho la comunicación interna que despliega recursos humanos. Recordemos que la comunicación interna es uno de los procesos que está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos en el 7º subsistema, el sistema de gestión de recursos humanos del sector público. ¿Y esto es por qué es importante? Porque ante el hecho de que no conocemos todavía bien el virus y poco a poco vamos aprendiendo maneras adicionales de poder cuidarnos, a veces existen mensajes dentro de los mensajes no hablados entre algunos trabajadores, entre algunos colegas, que podrían confundir más bien a los trabajadores y trabajadoras de cómo cuidarse, ¿no? Recuerden cuando se inició la pandemia, en algunas entidades públicas se crearon una suerte de portales a través del cual uno pasaba por el medio del portal y prácticamente era fumigado, ¿no? Obviamente eso era porque no conocíamos el virus, ya lo conocemos y sabemos más bien que no podemos pasar por esos portales para ser fumigados porque nos causa un daño terrible. Al inicio, por ejemplo, les comento, habían personas que se desinfectaban las manos con alcohol de 96 grados. Ese alcohol está más que todo vinculado a temas de desinfección de escritorios, de ambientes, de pisos, y más bien el de 70 grados es para desinfectarse las manos. O sea, poco a poco, incluso hasta el uso de la mascarilla, como decía Alejandro, ¿no? O sea, las mascarillas se las colocaban al revés, o se las colocaban mal, ¿no? O la usaban de barbijo, ¿no? Entonces, son temas que poco a poco se han tenido que fortalecer con la comunicación interna, ¿no? Y en base a eso, ¿qué buenas prácticas hemos aplicado, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respecto
a temas de seguridad y salud del trabajo vinculadas a COVID, que están vinculadas también a temas de bienestar social, hemos creado una campaña que nosotros denominamos MIMP Te Cuida. MIMP son las siglas de nuestro ministerio y MIMP Te Cuida implica que te cuidamos a través de dos mecanismos principales, ¿no? El mecanismo que está, el principal, que es, tenemos un cuerpo médico que viene monitoreando constantemente a los trabajadores que están calificados como casos sospechosos, casos probables, casos confirmados, y aquellos también que no lo están, para el efecto de poder, a los que están con este diagnóstico de sospechoso, probable o confirmado, es un seguimiento que nosotros estamos realizando para ver cuál es la evolución respecto al COVID, y para los que no lo son, estamos viendo la manera de poder sensibilizar aún más sobre las medidas de cuidado que tienen que realizar estas personas, ya sea en el trabajo, ya sea en su casa, respecto a los familiares también. Tips de qué deben realizar, cómo deben realizar correctamente el trabajo remoto, para efecto de no causar un problema físico como de salud mental. Seguimos creando un plan específico, un plan como de comunicación interna específico del COVID, a través del cual nosotros tenemos programado la emisión de videos, la emisión de comunicación diaria y de temas que nosotros vamos programando día a día y semana por semana, y que estas comunicaciones no se repitan, a efecto que no canse tampoco al trabajador o trabajadora que lo lee. Envíos a los WhatsApp de los trabajadores respecto a cuáles son las maneras de vestirse, o sea, recomendaciones de cómo usar el cabello, recomendaciones de cómo lavarse. Y esto es un plan de comunicación interna que ha sido aprobado por Recursos Humanos. Y otro plan que ahorita nos está dando un gran resultado. Hemos aprobado un plan a nivel de resolución de recursos humanos, que es un plan de prevención de la salud mental. ¿Y esto qué ha implicado? Ha implicado que, como les comentaba, tanto al inicio de mi intervención, como lo que comentaba Petit y lo comentaba Alejandro, existe un desequilibrio emocional entre muchos trabajadores, ¿no? Y trabajadoras, ya sea por la falta de equilibrio entre el trabajo y la familia, como también por temas de la misma enfermedad. Entonces, este plan de prevención de salud mental de los trabajadores involucra a un equipo de 7 psicólogas y psicólogos dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde nosotros atendemos al trabajador y a su familia respecto a los miedos que tengan respecto a una posibilidad de contagio. Aquellos también que ya están contagiados, les damos un soporte emocional, psicológico, para poder ayudarlos a pasar este momento. Este soporte emocional también va para aquellos familias de aquellos trabajadores que nos han dejado víctimas de este virus, ¿no? Y eso es de una manera que nosotros estamos dando una paz mental, una ayuda emocional, muy aparte de lo clásico que hace Recursos Humanos. Lo clásico que hace Recursos Humanos siempre es darle la asistencia, el tema de seguros, tema de algún tipo de subsidio, ¿no? Pero eso es lo que de por sí hace Recursos Humanos. Yo lo que estoy planteando acá son situaciones adicionales que hacemos dentro de lo que normalmente realizamos. Este tema del COVID, vuelvo a señalar, es un hecho muy lamentable que nos ha puesto a pruebas a todos en el nivel de ser más creativos, de ser más innovadores dentro de una situación bastante terrible, ¿no? Una situación que nos ha implicado poder ser más proactivos dentro de las acciones que desarrolla la Oficina de Recursos Humanos, vinculados a temas de mantener esta salud emocional de los trabajadoras y trabajadoras. No saben ustedes cuántos trabajadores y trabajadoras de otras entidades públicas, de otras empresas privadas, que yo he tenido la mala oportunidad de escucharlos llorar por el miedo al contagio, de escucharlos llorar porque han perdido familiares, de escucharlos llorar porque han perdido amigos. Y ese luto, que no solamente abarca a estas personas que han escuchado, sino ahora ya nos abarcan a nosotros mismos, porque el virus cada vez está más cerca a nosotros, nos hace a nosotros tener más conciencia y ¿por qué no?, tener más fuerza como Recursos Humanos de dar ese soporte al trabajador y sobre todo a su familia, que es el núcleo con el cual Recursos Humanos busca dar un valor agregado al trabajador, trabajadora, y de esta manera generar un servicio público óptimo al ciudadano. Los servicios públicos no han parado, el Estado no puede parar. Eso es todo. Muchas gracias, Petit. Adelante, por favor. Alejandro, gracias. Gracias, Edilberto. Y bien, cuán importante es que la alta dirección esté comprometida con estos cambios, ¿no? Solo pequeñito nada más, aquí en el Ministerio de Educación informamos mucho a través de nuestro intranet Conexión Minedu. Entonces estamos siempre ahí informándoles a nuestros servidores sobre
sobre los aspectos del COVID-19, temas de motivación, y actualmente tenemos un programa de nutrición llamado Mi Salud en Mis Manos, dirigido a trabajadores con la comorbilidad de obesidad y adultos mayores, ¿no? Entonces les hacemos seguimiento, les damos planes de salud, de alimentación. Entonces es eso, ¿no? Buscar alternativas para que nuestros servidores se sientan escuchados, también a través de una psicóloga que les está haciendo el seguimiento a los temas de salud mental, ¿no? Por el que todos esto hemos pasado, porque todos hemos tenido algún amigo, algún trabajador, siempre alguien cercano que ha perecido en esta pandemia. Bien, tenemos acá preguntas de nuestros oyentes a través de las diversas redes sociales. ¿Sí? Alejandro, una para ti y así muy cortito en respuesta, que ya estamos con el tiempo. Me preguntan, ¿cómo puede evaluarse el riesgo de exposición a la COVID-19 en los lugares de trabajo y planificar las medidas preventivas? Sí, correcto. ¿Cómo se puede evaluar? Entendamos algo que diferencia. Una evaluación es la de riesgos laborales en general, temperatura, clima, si hay algún atrapamiento, si algún producto me puede caer encima, etc. Estamos hablando de evaluación de riesgos en el contexto COVID, evaluación de riesgos de contagio. Y eso, felizmente, contamos con herramientas, como por ejemplo el documento técnico que ha emitido el Ministerio de Salud con la resolución ministerial 972-2020 MINSA, en la cual conlleva a decir que hay niveles de riesgo bajo, medio, alto y muy alto. Ojo, el alto y muy alto es prácticamente una exclusividad de los hospitales y áreas UCI. Por lo tanto, ¿cómo evaluar entonces? Habría que ver el contexto de trabajo, el puesto de trabajo, las actividades que viene realizando, si las viene haciendo de manera presencial, remota, y el nivel de exposición al contagio. ¿Qué tanta frecuencia de trato con el público? Si tiene que hacer labores de campo, si cuenta con equipos y capacitación sobre el tema de prevención, entre otros. Entonces, como es una pregunta general, difícilmente tendría que estar en el ambiente y conocer el contexto del puesto. La mejor recomendación es riesgos de contagio, evaluación de riesgos de contagio al COVID en el documento técnico emitido por el Ministerio de Salud, RM 972. Ahí van a encontrar una guía bastante interesante sobre qué cosa es un riesgo bajo y medio. Rápidamente, alto y muy alto para servicios hospitalarios principalmente. Así es, gracias, Alejandro. Edilberto, para implementar buenas prácticas de bienestar es indispensable contar con recursos. ¿Qué podemos hacer si no tenemos recursos? Que muchas veces es el caso de la mayoría de entidades. Claro, si no tenemos recursos, que como tú dices, el gran caso de muchas de las entidades, es buscar alianzas, ¿no? Buscar alianzas con otros ministerios, como por ejemplo con el Ministerio de Educación, lo pongo como un ejemplo nada más, para efecto de poder dar educación, un programa educativo a los niños y niñas de los trabajadores, de repente una alianza con el Ministerio de Cultura para poder dar beneficios de visita o en todo caso culturales vía web a nuestros trabajadores o trabajadoras, el Ministerio de Salud también. Existen algunas entidades, ONGs, como por ejemplo la Liga de Lucha contra el Cáncer. Ellos a veces nos permiten a nosotros dar alianzas y ellos nos hacen despistaje del cáncer gratis. Y diversas situaciones que nos implican a nosotros hacer un mapa de actores, ¿no? Tenemos que hacer un mapa de actores necesariamente con quien podemos nosotros poder desarrollar algunas actividades de bienestar social con cero costo, entre comillas, porque siempre tiene un costo, ¿no? Y ver de la manera también de poder, obviamente, muy adicional a las alianzas, ver qué puedes hacer también con tu propio equipo de recursos humanos, ¿no? Dentro del equipo de recursos humanos que tenemos también, ¿no? Existe gente muy capacitada en varios temas que pueden ser desplegados a través de bienestar social. Yo te comento como algo interesante. Mira, el Ministerio de la Mujer es un tema que está relacionado al bienestar social, ¿no? Pero puede ser utilizado también. Estamos haciendo un equipo de instructores internos, ¿no? A través del cual estamos mapeando a todos los trabajadores y trabajadoras que tengan una expertise, ya sea como docente o como profesor, ¿no? O profesora,
así como que tenga experiencia, información académica específica para poder compartir lo que sabe entre los trabajadores. Eso también podría ser una manera de poder de no utilizar recursos públicos para poder asumir una serie de situaciones. En bienestar no ha habido nunca plata suficiente y siempre hemos tenido que ser creativos, ahora más aún, ¿no? Entonces es eso, ser muy creativos y ver qué alianzas dentro de los mapas de actores que tenemos que conformar para ver cómo y qué cosa atendemos. Gracias, Edilberto. Sí, qué importantes son las alianzas, ¿no? Eso lo demuestra también este primer conversatorio, ¿no? Donde tenemos la colaboración de líderes de recursos humanos de diversas entidades, ¿no? Para llegar a muchos más servidores, a muchas más personas. Alejandro, ¿cómo manejar el estrés laboral y aumentar la resiliencia como parte de la salud laboral en este contexto del COVID-19? Así es. Este es un punto que lo mencionamos como uno de los retos, ¿no? A raíz del impulso que se ha dado al trabajo remoto. Entonces, ¿cómo manejar el estrés, por ejemplo, de los trabajadores? Es un reto tremendo. La verdad que aún está vigente la implementación y los resultados de estos planes. Lo mencionaba Edilberto, por ejemplo, en el Ministerio, sobre su plan de salud mental. ¿Cuál es el nivel de salud mental de sus trabajadores? ¿Qué estamos haciendo? En estos momentos, por ejemplo, en el Poder Judicial, hemos hecho una encuesta a nivel nacional, un estudio manejado por un psicólogo sobre evaluación de riesgos psicosociales en este contexto. Lo primero, entonces, es identificar, porque cada organización tiene sus propias necesidades, sus propias culturas, su propia idiosincrasia. Entonces, ¿cuál es lo primero? Identificar justo aquellos puntos a reforzar. ¿Cuáles son los puntos a reforzar que existen en una organización? En estos momentos lo venimos haciendo mediante una encuesta, una comunicación, una campaña agresiva de comunicación para que los servidores puedan participar. Por lo menos logramos el 40-45% de servidores a nivel nacional que participan. En base a eso, identificar las necesidades y realizar nuestro plan de salud mental. Es un proceso todavía en implementación. Las herramientas, por ejemplo, dadas por el Ministerio de Salud aún no son muy claras en esta materia. Así que es algo todavía en pleno proceso. Es un punto frágil, aún todavía por reforzar. Entonces ahí es evaluación de cada organización, identificar aquellas necesidades y el equipo multidisciplinario, que en este caso debería ser liderado por un psicólogo, debería aplicar las medidas que puedan permitirse. Porque bien lo decía Edilberto, presupuestos, limitaciones, entre otros, hacen que las campañas deban ser limitadas. Entonces, lo primero es identificar. En base a esa identificación, aplicar medidas para que nuestro plan no sea un plan de papel, sino una implementación real de las necesidades identificadas. Así es. Gracias, Alejandro. Edilberto, acá tengo una pregunta que se repite mucho y tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar. Nos dicen, ¿qué medidas están implementando los equipos de seguridad y salud en el trabajo o los líderes para cumplir con la desconexión laboral? Qué importante pregunta, ¿no? Porque muchos servidores sienten que ahora que estamos en trabajo remoto están trabajando más que cuando estábamos en las oficinas, que veníamos a trabajar, cerrábamos la puerta y estamos en casa, ¿no? Ahora estamos casi todo el día conectados a las plataformas de nuestras entidades. Coméntanos, Edilberto. Sí, mira, la desconexión digital ya tiene rango de ley, no es una obligación que tiene el empleador de respetar los horarios de trabajo de los trabajadores y trabajadoras para efecto de poder desarrollar un trabajo dentro del horario establecido, ¿no? Bueno, tanto en el Ministerio de la Mujer como en otros ministerios, lo que nosotros recibimos es un reporte inicial de la programación de las actividades bajo la modalidad de trabajo que existe en cada oficina. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros semanalmente recibimos una programación de quién va a hacer trabajo remoto, quién va a hacer trabajo presencial, quién va a desarrollar trabajo mixto, y los horarios en los cuales van a desarrollar estos trabajos, ¿no? Obviamente, los responsables directos del cumplimiento de los horarios es el jefe inmediato, ¿no? No obstante eso, las oficinas de recursos humanos están en la potestad de desarrollar una fiscalización concurrente del cumplimiento de los horarios que están establecidos y obviamente ante la existencia de algún incumplimiento por parte de un jefe de los horarios establecidos, se tendrían que iniciar las acciones administrativas que correspondan, de ser el caso, ¿no? Pero es verdad, o sea, ahora sí, pues los horarios se han modificado en el sentido de que en la práctica, por ejemplo,
creo que los tres que estamos hablando ahorita en la videoconferencia, creo que no tenemos horarios, ¿no? Pero sí tenemos que respetar también eso, también nosotros, porque si no a la larga vamos a acabar enfermos los tres, ¿no? Entonces tenemos que establecer nosotros también el horario que le estamos dando a nuestros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Poder hacer pausas de cuándo comenzamos, cuándo acabamos, tenemos que respetar los horarios de nuestras comidas, tenemos que hacer pausas activas, Alejandro es experto en eso, pausas activas dentro de un tiempo determinado. De repente en ese momento aprovechamos, dentro de los ejercicios que hacemos de pausas activas, aprovechamos a llamar a nuestros familiares, ¿no? A nuestros padres, hermanos, ¿no? Nos relajamos un poco, ¿no? Y continuamos, ¿no? Pero es verdad, existe la obligación de la desconexión digital. Aquel empleador, sea quien sea, actividad privada, actividad pública, que vulnera esa obligación legal de poder hacer trabajar a personas fuera de un horario, obviamente existen una serie de mecanismos para poder sancionar eso, ¿no? Gracias, Edilberto, gracias, Alejandro. Este conversatorio ha sido muy enriquecedor y de hecho que el tema da para más. Da para más y gracias por contar las experiencias en sus instituciones y a todos los que están participando con nosotros en este conversatorio. En nombre del Ministerio de Educación, de la Oficina General de Recursos Humanos, queremos darles las gracias. Gracias por su buena disposición y por compartir estas experiencias, ¿no? El día de hoy es el cierre de nuestro primer conversatorio. Así que los esperamos el día de hoy a las 4 de la tarde para tratar el tema de competencias de los gestores de recursos humanos en la nueva normalidad. Nos acompañará Andrés Corrales, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y Eduardo Alfaro, jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan buen día.